Hola ideadores, soy Miriam y hoy os voy a enseñar cómo decorar un costurero tan bonito como este. Vamos a coger la caja y le vamos a hacer un decapado y luego lo vamos a decorar con decoupage. Y mirad qué bonito va a quedar, para que nos quepa de todo dentro. Pero además os traigo otra sorpresa, y es que hoy traigo una colaboración con unas amigas, con Amparo La Cruz DIY, es decir, Do It Yourself, que nos trae un cesto súper bonito. También con Yoli de Creando y Fofucheando, que nos trae 3 ideas para hacer con decoupage. Y también con Yolanda de Creados con Pasión, que nos trae una idea para hacer con una tabla de corte un perchero súper chulo. ¿Os quedáis a verlo? Pues vamos allá. Vamos a empezar nuestra manualidad de hoy con esta caja que he comprado ya hecha. Como habéis visto, vamos a hacer un costurero porque me parece que las divisiones que tiene hechas vienen muy bien. Tiene además un cajoncito y lo único que los herrajes no son muy bonitos, así que vamos a pintar por encima de ellos. Bueno, ya veis que tiene hasta el precio. La compré en una oferta en un sitio que estaba cerrando y ahora ha llegado el momento de decorarla. Para eso, lo primero que he hecho ha sido darle una lijada con una lija de grano suave, de grano fino, perdón, una lija suave con una lija de grano fino, y luego le he quitado los restos de polvo con un trapo. Y ahora ya podemos trabajar sobre ella. Yo quiero hacer un efecto decapado, entonces le voy a poner debajo esta pintura. Esta pintura, como no tenía pintura marroncita, la he hecho con el color crema que veis por fuera, añadiéndole marrón chocolate. Y entonces he conseguido este color, digamos, color café con leche, que es el que le voy a dar en la capa de abajo. Y voy a empezar a aplicarlo por toda la parte de fuera de la caja. Voy a coger una brocha que tenga las cerdas suaves, pero una brocha grande para no tardar mucho, porque tampoco se va a ver mucho esta capa. Cubrid bastante, pero tampoco hace falta que os quede perfecto. Yo estoy utilizando una pintura a la tiza, de manera que no me hace falta darle imprimación. De todas maneras, le podéis dar si queréis una imprimación blanca o una imprimación de gesso o algo así, pero tened en cuenta que entonces al hacer el decapado, si os pasáis de lijar, os va a salir esta imprimación. También tened en cuenta que la madera, si no tiene ninguna imprimación, chupa más pintura que si la lleva. Ya hemos dado la capa del color de abajo, del color este café con leche. Por dentro no le hemos dado pintura todavía. Y ahora lo que vamos a hacer es con un resto de una vela o con unos restos de cera o con cera líquida si tenéis, le vamos a frotar por los bordes o por las zonas que luego queramos decapar, porque esto va a hacer que luego salte la pintura más fácilmente. Vamos a necesitar una lija, pero va a ser mucho más fácil que si no le echáramos la cera, porque la pintura no se va a quedar tan adherida y va a saltar mucho más fácil. Así que la voy a echar por todas las zonas por las que luego quiero que salte. Y ahora vamos a retirar los restos de la cera con otra brocha, o también podemos usar un trapo para retirar las pequeñas virutillas de cera que hayan quedado. Y ahora, cuando ya hayamos acabado, vamos a pintar por encima con una pintura
de un color distinto. En mi caso voy a usar esta pintura a la tiza color crema. De esta pintura sí que haré dos capas, porque como veis con una capa se ve demasiado la de debajo y solo voy a querer que se vea en las zonas donde le haga el decapado. Y con esta pintura también pintaré la parte de dentro. He escogido un color que sea parecido al color de fondo de la imagen con la que luego voy a hacer el decoupage, para que luego se pueda disimular bien el fondo de mi imagen. Yo ya sé que quiero hacer un decoupage y con qué imagen lo quiero hacer, por eso luego he escogido unos colores que vayan acorde con esta imagen. Ya he pintado toda la caja, le he dado 2 manos de pintura de este color crema y por dentro también la he pintado, le he dado 2 manos y el cajón lo he pintado, pero lo he pintado solo por dentro y las partes que se veían, la parte de fuera por debajo y la parte de dentro por aquí no la he pintado para que luego el cajón corra bien. Y ahora lo que voy a pasar es hacer el decapado con una lija de grano fino. Ya veréis qué bien sale al haberle echado cera. Entonces comienzo a lijar por las partes donde había echado la cera. Mira, ¿veis qué bien? No he hecho más que lijar un poco y ya sale. Voy a intentar hacer el lijado por las zonas donde estaría más desgastada la caja con un uso natural. Y si os gusta lo que estáis viendo, no os olvidéis de darle al dedito arriba. Si tampoco te has suscrito todavía, ahora puedes hacerlo. Solo tienes que darle al botón de suscribirse. Recuerda que es gratis. Y si además le das a la campanita, te avisarán de todas las nuevas publicaciones. Si ya te has suscrito, te doy las gracias. Pues ya lo he lijado y ya ha salido el decapado, se ve sobre todo en los bordes y también en algunas zonas en el medio. Aunque el natural se observa mejor que en el vídeo, pero veis sobre todo por aquí, se ve muy bien. Y además tiene un tacto estupendo, pena que no podáis tocarlo. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser hacer decoupage aquí. Y para eso, como voy a hacerlo como costurero, voy a usar estos motivos. Esto es papel para decoupage y me han gustado estos motivos que son como maniquís, que son así muy vintage, y estos que son como de anuncios de tiendas de moda, de corset. O aquí tengo algunos también de una camisería y corsetería, o una corsetería. Entonces voy a recortarlos. En este caso los voy a recortar con tijera, porque al tener unos bordes tan definidos, los puedo cortar con tijera justo por el borde. Si no, lo que haría sería rasgar el papel para que quedara más integrado. Pero como tiene un borde tan definido, los voy a recortar con tijera. Y luego haré el decoupage. Vale, ya tengo recortadas las piezas que os he dicho. Estas dos. Esta al final la he recortado rasgando con la mano. Y esta la he cortado a ras. Y estas otras, antes de pegarlas, lo que voy a hacer va a ser darles alrededor con un sello, con una tinta de sello, perdón, para darles un toque envejecido. Entonces ya veis que me he puesto aquí un papel para no ensuciar, un papel de sucio, y ahora voy a darles con una tinta de sello. Las tintas que tengo que me gustan para envejecer son estas dos, que son el Key Dye, mirad qué color tiene, y el Vintage Photo, que tiene un color como más oscuro. Me voy a quedar con el Tea Dye.
para esto, que es un poco más clarito. Y entonces, para hacer esto, también tengo esta otra que en algún caso puede venir bien, que es en Victorian Velvet, que es como un rosita. Para poner esto, lo que voy a hacer va a ser usar unos tampones de esponja, también valen estas esponjitas, y entonces la mojo en el sello, ya no me queda mucha tinta, pero es que echarlo directamente desde el sello iba a ser demasiado. Y le doy en los bordes. Así consigo un efecto como antiguo, desgastado. Así. Y voy a hacer lo mismo con todas las que tienen borde recto. Es importante que luego esto lo deje secar bien antes de pegarlo, antes de hacer el decoupage en la tela. Bueno, ya están secos todos mis papeles. Ya esto no mancha. Y ahora viene el momento de hacer el decoupage. Para esto lo que necesitamos es un pincel fino. Con fino me refiero a que sea suave. Y necesitamos o bien cola de decoupage o bien cola de carpintero. Mejor si está un poco rebajada en agua, porque si es muy densa no se hace bien. Entonces, yo voy a comenzar poniendo esta pieza aquí. Para ello, voy a ver dónde la quiero y voy a aplicar cola en la zona donde la quiero. Y comienzo a pegarla. Una capa fina de cola, pero que luego quede bien pegada, que esté bien extendida. Y aunque con este papel no es tan necesario como con el papel de servilleta el pasarle luego por encima algo para asegurarnos de que está bien pegado, sí que me gusta poner un papel transparente y con un trapo o con algo parecido asegurarme de que queda todo bien pegado. Ya os digo que este paso no es exactamente imprescindible en el caso de usar papel de este que es más rígido, pero con la servilleta sí. Con la servilleta hay que hacerlo del centro hacia afuera siempre para asegurarnos de que no queda ninguna arruguita. Y ahora vamos a dar otra capa de cola por encima para asegurarnos de que queda bien protegido y bien pegado. Recordad que podéis ver más ideas hechas con decoupage en los vídeos de Yolanda, Amparo y Yoli. Tenéis los links en la cajita de descripción. Y lo dejaremos secar. No tiene mayor misterio el decoupage. Simplemente pegar y extender bien. Ahora voy a hacer el resto de decoupage. A ver, que no lo manche. Os voy a enseñar cómo lo voy a poner. Aquí voy a poner este de los grandes magazines. Y voy a poner también otro que es de la misma tienda. Este, que es de la misma tienda. Aquí, un poco más abajo. Luego, en la parte del frente, en este hueco, voy a poner este de los zapatos y este otro. Y en los laterales pondré en un lateral dos de corsés y en el otro lateral, os lo voy a poner en el mismo lateral para no tener que andar dando la vuelta, y en el otro lateral este otro. Así que me voy a quedar haciendo eso. Esto de aquí arriba
de momento lo voy a dejar aquí, así, pero ya os voy a enseñar luego lo que voy a hacer aquí. Bueno, pues ya está hecho y seco el decoupage, este que os había enseñado. Mirad qué bonito ha quedado aquí dentro, por ejemplo. Y este de aquí. Bueno, os lo voy a enseñar todo bien más adelante. Pero ahora, claro, lo que os quería enseñar. Esta zona de aquí, que ha quedado tan vacía, diréis, ¿por qué está tan vacía? Pues porque aquí le quiero poner algo más característico de la costura. Y como no tenía nada en papel de decoupage, lo que he hecho ha sido buscar estos motivos en internet. Y entonces los he impreso en papel, pero con una impresora láser. Es importante que sea una impresora láser porque si es una impresora normal, normalmente luego se corre la tinta con el agua de la cola. Pero con una impresora láser no da problemas. Entonces tengo, por ejemplo, estas máquinas de coser, que yo creo que me va a gustar más esta para poner. Tengo unas tijeritas con formas muy bonitas. Y luego tengo algunos otros motivos típicos de costura. Entonces los voy a recortar y luego miraré a ver cuáles me gustan para pegar. Pegaré algunos por aquí y luego pegaré otros también por aquí, por la parte de atrás, que todavía no he pegado ninguno. Bueno, como veis ya le he hecho el decoupage con todas las imágenes y ahora lo que voy a hacer, como esta parte de aquí está blanca porque no la pude imprimir en color crema como esta es otra, pues voy a ir y con cuidadito, con un pincel, lo voy a pintar con el color crema del fondo el mismo color crema que le he dado a la caja. Le daré 2 capas de este color crema y luego lo barnizaré todo. Le daré por lo menos 2 capas de barniz mate a toda la caja. Y luego, después de barnizar, unos detallitos y habremos acabado. Pues ya le hemos dado las 2 capas de barniz a nuestro costurero y ya está prácticamente acabado. Me quedan un par de detalles. El primer detalle lo vamos a hacer en esta parte de aquí. Primero vamos a poner con una puntilla una cintita aquí para que el costurero no abra 90 grados cuando lo abramos. Así que voy a quitar el celo que tiene la puntilla y voy a medir más o menos la distancia aquí. La corto y pegaré por una parte aquí. Voy a cortar biselado para que me quede bien luego ahí puesto. Entonces, por una parte pondré aquí junto a la imagen y lo voy a pegar con silicona caliente. Un poquito de silicona. Ahora tened cuidado de no quemaros. Si no queréis hacerlo con el dedo para no quemaros, podéis usar otra cosa para empujar, como por ejemplo las tijeras. Pero bueno, yo ya tengo bastante hecho el dedo. Quitamos bien todos los hilitos que nos queden de la silicona. Y ahora lo que hacemos, una vez que esté bien pegado, es venir aquí, medir dónde y pegar aquí. De este modo podrá cerrar, pero cuando abra quedará así. Y la otra idea que tengo es este hueco que he dejado aquí, lo vamos a rellenar. Le vamos a poner primero, lo voy a poner una tela. Entonces a mí me gusta mucho la arpillera,
Así que le voy a poner un trozo de arpillera, luego le voy a poner encima esta arpillera que hace como una puntilla en relieve, y encima de esta arpillera en relieve le voy a pegar esta puntilla para que haga bonito. ¿Por qué le voy a pegar esto? Porque así lo vamos a poder usar como acerico, como alfiletero, para poder poner ahí las agujas y los alfileres, y así los vamos a poder tener a mano. Tener cuidado de ponerlo en una zona que no influya con nada de lo que cierre. De manera que luego aquí pues podremos clavar nuestros alfileres o nuestras agujas, y esto cerrará perfectamente. Y ya nos queda solo una cosita que quiero hacer, y es aquí, en este borde, en esta foto, bueno, en esta imagen. En esta imagen la quiero bordear con puntilla. Esta puntilla que tengo es autoadhesiva, pero aún así la voy a pegar también con silicona, porque no me fío mucho de que aguante bien. Entonces, la voy a cortar a 45 grados y vamos a ver la medida que necesito. Está aquí. Y ya está. Le da otro toque. Esto lo podríais hacer en realidad con todas las fotos que queráis, pero yo no voy a hacerlo con más fotos, o sea, con más imágenes, por no recargarlo. Y con esto yo ya daría por acabado nuestro costurero. Uy, se está moviendo mucho. Creo que ha quedado muy bonito y ya solo me queda llenarlo. Y así de bonito nos ha quedado al final nuestro costurero, con algunos de los motivos rodeados y otros sin rodear, pero muy propios de los costureros antiguos. Y aquí dentro nos cabe de todo. Nos caben desde las bobinas de hilo o las de la máquina de coser, hasta las tijeras, los lazos o el metro. Y por supuesto, con su acerico para las agujas y los alfileres. Y no os olvidéis de visitar a Yolanda, que tiene una fantástica tabla que ha convertido en perchero. Visitar a Yoli, con las 3 ideas fantásticas que nos da de decoupage. Y ver la maravillosa cesta que nos ha hecho Amparo, también con decoupage. ¡Nos vemos pronto!